Hola, mi nombre es Marta Rubí Monjas y hoy vengo a hablarles sobre el mecanismo clave para la resolución de conflictos legales, como lo es el acuerdo reparatorio. Este instrumento se utiliza para resolver los casos en los que ha causado un daño sin necesidad de llegar a juicio. Entonces, ¿qué es un acuerdo reparatorio? El acuerdo reparatorio con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando tú eres sometido a un proceso, existen diferentes formas de solucionar el mismo. Puedes llegar a juicio o puedes optar por una salida alterna. Dentro de estas salidas alternas se encuentra el acuerdo reparatorio, que es conformar a través de diálogos un acuerdo en el cual repares el daño hacia la víctima y puedas concluir el proceso en el cual estás sometido. Este acuerdo reparatorio se puede acordar hasta antes de la etapa de apertura a juicio oral. Si este se emite, pues ya no es posible llevar a cabo el acuerdo reparatorio. En este caso, cuando estás en audiencia intermedia, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos permite suspender hasta por 30 días para que se pueda llevar a cabo las pláticas con la fiscalía, tanto con las víctimas para llegar al acuerdo reparatorio, siempre y cuando se llegue a un acuerdo de las partes y así se pueda llevar a cabo ya la terminación del proceso. Entonces, entonces quedamos que el acuerdo reparatorio es un convenio entre el imputado y la víctima. Es el proceso penal con el objeto de reparar que el daño que ha causado el delito. Bueno, pues en este entonces, ¿qué pasa con ese acuerdo? Pues donde el imputado, pues, así bien se compromete a cumplir ciertas obligaciones. Entre las obligaciones que esta persona se puede comprometer, pues es en indemnizar económicamente a la víctima o en su caso realizar trabajos comunitarios, prestar servicio a la víctima, cumplir con otras condiciones especiales como que le realicen trabajos sociales o en su caso que tomen terapias psicológicas, dependiendo del caso o, o del asunto del cual fue realizado el delito, es las obligaciones que ellos pueden contraer. Entonces, a cambio, el imputado, ¿qué beneficios puede recibir? Pues sí, puede recibir pues, la reducción de la pena, de que se acabe el proceso penal y pues que la imposición de la pena privativa pues ya no haya, que sea ya la libertad. Entonces, el acuerdo reparatorio busca algo. ¿Qué es lo que busca? Pues precisamente lo que habíamos comentado, reparar el daño que le ha causado a la víctima para promover la responsabilidad del imputado y también pues evitar la continuación del proceso para que termine allí ya el proceso que estaba enfrentando a causa de este delito y fomentar el reconocimiento y la reconciliación por el acuerdo mutuo entre la víctima y el imputado. Ahora bien, no, aquí yo refiero un artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es muy importante destacar que el acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido debe ser aprobado por el juez de control y debe cumplir con ciertos requisitos legales, además de que la víctima debe de aceptar de manera libre y voluntaria, sin coacción y sin amenazas. El tiempo en que se debe de solicitar el acuerdo reparatorio, pues es desde la querella hasta antes de que termine la audiencia intermedia y aperture al juicio oral. Como bien había yo mencionado, no puede ser dentro de la apertura del juicio oral porque si no, esto ya no se puede llevar a cabo. Entonces, referimos el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales en los acuerdos reparatorios que únicamente procedan en los siguientes casos. Bueno,
¿En qué caso se puede proceder? Puede se proceder en los delitos que se persiguen por querella o requisitos equivalentes a la parte ofendida y delitos culposos o delitos patrimoniales cometidos en violencia sobre las personas. No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en los que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos de la misma naturaleza jurídicamente, salvo que haya transcurrido 5 años de haber dado cumplimiento al último acuerdo reparatorio. También que no se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes, que las obligaciones se contraen, no resulten notoriamente desproporcionados, que sea equilibrado y que los intervinientes estuvieran de acuerdo en las condiciones, que sea igualdad de negociación y que haya actuado en las condiciones que no sea por intimidación o amenaza o coacción, porque tiene que ser equilibrado, no puede ser que uno pues el salga ventajoso y es el que debe de reparar el daño. Es la persona que quiere llegar a un acuerdo debe de ser equilibrado con la víctima para que pueda realizarse ese acuerdo. Aunado a eso, se tiene que en el artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su párrafo tercero, en su párrafo quinto y sexto, dispone que el imputado que incumple sin justa causa las obligaciones pactadas dentro del plazo acordado, el Ministerio Público lo hará de conocimiento al juez de control, quien ordenará levantar la suspensión del trámite del proceso y continuará con el procedimiento como si lo hubiera celebrado el acuerdo, como si no hubiera celebrado un acuerdo, ¿no? Pues el juez decretará la extinción de la acción una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en acuerdo reparatorio, haciendo las veces de sentencia ejecutaria. Bueno, si las partes cumplieron con el acuerdo, pues obviamente esto se eleva a sentencia ejecutoriada porque pues realmente de eso se trata, de terminar el proceso que está llevando la persona que fue acusada. Entonces, el acuerdo reparatorio es un acuerdo y es un pacto entre el acusado y la víctima supervisado por una autoridad judicial en el que el acusado acepta reparar el daño causado. Esta reparación puede ser económicamente mediante compensaciones o en forma de restitución de bienes o dependiendo del delito que cometió y a razón del acuerdo que entre ellos puedan tener para poder resolver el delito. Pues por mi parte, eso sería todo. Agradezco las atenciones que tuvieran conmigo al escuchar este conversatorio referente al acuerdo reparatorio. Estoy a sus órdenes y muchas gracias por su atención.